A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Una de las cosas que se le critican a Interstellar, película del año 2014, es que, a pesar de ser una película impresionantemente científica, muy bien pensada y muy bien estudiada, se le diera tanto peso a una característica sumamente humana como es el amor. Porque finalmente en el cine tenemos que hablar de la cualidad humana. No conocemos a otras especies evolucionadas como la nuestra, y no sabemos siquiera cómo pudieran hipotéticamente pensar y sentir. Y digamos que toda la historia de la narrativa en la humanidad se ha enfocado precisamente en por qué una cualidad tan intangible como el amor es tan pesada para nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Porque este mes vamos a hablar de Alfredo Beckervena, un hombre que tiene un tema bastante interesante para analizar en su filmografía. Otra primavera es una película de 1950 dirigida por Alfredo Beckervena, escrita por Edmundo Báez y Egon Eyce, basados en la obra de teatro de Rodolfo Usigli. Esta película fue fotografiada por José Ortiz Ramos, editada por Carlos Savage y producida por Oscar Dancillers, el mismo que hizo todas las películas de Buñuel en México, o bueno, la gran mayoría, en los años 50. Está protagonizada por María Gentil Arcos, Carlos Navarro, Alicia Grau, Alberto Galán, Patricia Morán, Ernesto Alonso haciendo un papel bastante bueno para lo que eran sus capacidades histriónicas, y una insufrible Libertad Lamarque que casi cada 15 minutos tiene que estar cantando una canción, creemos casi por contrato. Digamos que nos mete a una relación familiar bastante peculiar. Cómo es difícil aceptar nueva gente en una familia que ya estaba establecida. Pero por otro lado, también tiene un guiño a algo que es un spoiler necesario. Nos va a conducir directamente a lo que es la importancia de las enfermedades mentales en el seno familiar. Toma. Faustina, arregle eso. No soporto las manchas. En su momento, cuando hicimos el video de Muchachas de Uniforme y Talpa, hablamos de Alfredo Beckervena, uno de esos directores que llegaron a México desde Europa para revolucionar nuestro cine. Tal vez no era tan conocido como Luis Buñuel, pero sí era una persona que le aportó mucho, inclusive tras bambalinas. Tiene un tema central que es bastante interesante de analizar. Es precisamente que él se enfocaba en las relaciones extramaritales, en el deseo, en la culpa y en las figuras de poder que existen dentro del núcleo familiar. Lo interesante de esta película es precisamente la forma en la que empieza a tocar los problemas mentales, o una temática enfocada hacia los problemas mentales, y sobre todo problemas mentales enfocados con la deterioración de la edad. Estamos hablando de cómo una figura paterna se va deteriorando por su propia enfermedad y empieza a impactar en las vidas de su esposa y de sus hijos. Ernesto Alonso, hemos dicho un poco en sorna, un poco en serio, que tiene un limitado rango actoral, pero tomó muy bien su papel. Llena también el personaje que no lo sentimos ya con la firma obligada de un Arturo de Córdoba. Ernesto Alonso desarrolla su personaje de una forma bastante coherente y bastante sutil para hacernos mostrar cómo gradualmente está entrando en una etapa de demencia. De una u otra forma, para los años 50 empezar a tocar esos temas habla mucho, uno, sí, del crecimiento social que estaba teniendo México, la modernización famosa que se ha hablado reiteradas ocasiones, pero por el otro también habla de un distanciamiento de la narrativa que se tenía en los años 40 en el cine mexicano, porque el cine mexicano de los años 40 te hablaba de la mitificación y desmitificación de la Revolución Mexicana y de un nacionalismo bastante arraigado. Aquí se empieza a abrazar un cosmopolitismo mucho más contundente, por eso la película sucede en una familia de alta sociedad de un pueblo de quién sabe qué parte del país, pero por el otro también está hablando de cómo las familias están enfrentando las consecuencias, y hay que decirlo así, pues de esta mentalidad de siempre trabaja, nunca descanses. Y cómo a la larga empieza a afectar a la gente, con estrés, con obsesión, con un carácter demasiado fuerte. Vamos, lo que hoy conocemos como el burnout, ya se estaba hablando desde los años 50. Te impondré a ti y a mis hijos. Nadie podrá conmigo. Y pobre de aquel que se atreva. Arturo.
Digamos que la estructura de la película es parte del juego de Crevena para engañarnos. Porque primero nos muestra este drama del amante logrando el lugar de la esposa oficial. Y después nos engaña de nuevo planteándonos que esta película pudiera ser un thriller, una historia sobre un asesinato y hay que descubrir al culpable, donde el principal sospechoso es Ernesto Alonso, que en esa estructura de 3 arcos nos da la vuelta de tuerca por una segunda ocasión. Nos aclara el supuesto misterio que no era misterio y nos dice cuál es el problema de fondo de toda la película. Y que nos ha dejado pistas desde que empezó hasta este punto y en esta escena familiar. No solo los aspectos dramáticos son los que tienen valía en esta película. Saltando un poco más hacia la parte técnica de la cinta, Alfredo Crevena sabe mover la cámara en momentos precisos de su narrativa. Y esto lo hace de una forma muy sutil y muy contundente para enseñarnos o enfatizarnos algo que quiere que destaquemos. Que quiere que nos demos cuenta como audiencia, porque eso va a ser importante. Porque eso nos va a ayudar a entender de una forma empática, emocional y sin palabras qué es lo que está sucediendo por la mente de este personaje o de este otro. Cuáles son las preocupaciones o cuáles son las características de su psique en los momentos más altos y en los momentos más bajos. No fue tu culpa, Amelia. Ya te dije que una noche encontré la paz. Aquella noche en que te conocí. Pero estos movimientos de cámara no funcionan por sí solos. Necesitan toda una coreografía armada por 3 entes importantes en el cuerpo de producción. El director de fotografía, que no es la persona que agarra y se pone detrás de la cámara, sino quien interpreta visualmente el guión para hacer el posicionamiento de cómo se va a iluminar, cómo se va a colocar la cámara, cómo se va a mover inclusive, y va a comprender lo que quiere transmitir el director en cada una de las escenas. En segundo lugar, al operador de cámara, quien verdaderamente se sienta en el lugar a moverle, a hacer y ejecutar todo lo que te está indicando el director de fotografía. Y en tercer lugar, no menos importante, está el director de decoración. De él es muy importante porque también tiene que interpretar el guión para las escenas, tiene que construir la parte dramática. Y eso implica que va a haber juegos de imágenes en el fondo. Si la habitación tiene que estar oscura o muy iluminada, si tiene que haber un contraluz bastante colocado en cierta escena, y lo más importante, coordinarse con los otros dos para crear escenas como esta. Digamos que si hay que hablar de algún aspecto negativo de esta película, o no negativo sino chocante, es precisamente Libertad Lamarque. No tanto por ella, sino porque ciertas cuestiones que parecieran que están por contrato llegan a ser pesaditas su participación en la historia. Porque prácticamente canta a cada oportunidad que tiene. Y aquí ya estamos en 1950. Hay un cierto cambio en la cultura o en la forma de construir narrativamente películas. Ya no se canta tanto. Pero ya estábamos notando que estaba muy en declive y estaba cayendo muy en cliché de un recurso que empezó con Allá en el Rancho Grande. Pero más allá de esto es que simbólicamente para este tipo de películas sale sobrando. Y es algo que más adelante muchos directores empezarían a comprender y empezarían a jugar. Hace poco, el mes anterior, cuando hablamos de Roberto Gabaldón, tuvimos 2 ejemplos de ello. Cuando Miguel Aceves Mejía cantaba, era parte del grupo de mariachis, solo cantaba y ahora sí seguimos con la historia. O lo mismo sucedía con Cuco Sánchez. Cantaba y después de cantar, ahora sí la cámara se mueve y regresamos con los actores. Esto es bastante importante de destacar porque es parte de la forma de entender cómo evoluciona y cambia la forma de hacer cine en cada época. Al que no le guste la clase de música que canta mi esposa, puede retirarse inmediatamente. Va a ser muy interesante este mes abordarlo y dedicarlo a Alfredo B. Crevena porque es una de esas voces que a lo mejor no es tan conocida como lo fue Luis Buñuel, como lo fue el propio Tito Davison en su momento, pero vino a aportarle a México muchas cosas al cine y vino a hacer muy buenas películas. Sus aportaciones siguen siendo vigentes incluso en la narrativa audiovisual que tenemos en este año 2023 y hasta donde nos alcance. Y ya que dijimos que esta película hubiera sido mejor
protagonizada por Arturo de Córdoba y Marga López, pues la siguiente es con ellos.